Hola, ¿cómo están? A todos, muchas gracias sí, por venir a la iglesia para escuchar la palabra. Esto es nuestro privilegio de escuchar la palabra cada domingo. Aunque nuestros horarios, nuestras agendas están muy exigentes, es muy importante reunirse en la iglesia para escuchar la palabra. Porque por medio de la reunión, Dios puede enseñarnos su palabra. Por eso es muy importante escuchar o estudiar la Biblia en la iglesia. Vamos a ver juntos para empezar el sermón de hoy. Vamos a iniciar con la oración. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos con tu sangre, con tu palabra. Especialmente hoy, los salvos se reúnen para aprender tu palabra. Por favor, abre todos los corazones para aprender tu voluntad correctamente. Somos muy débiles ante ti. Sin tu sabiduría, sin tu poder, nadie puede continuar sirviendo a tu gloria. Por favor, danos tu sabiduría, tu palabra siempre para vivir este mundo como los salvos. Hay muchas tentaciones, hay mucha caos en este mundo por la situación muy confundida. Muchas personas no saben cuál camino es correcto. Por favor, ayúdanos para atraer a esas personas a ti. Especialmente desde diciembre 14, abre el seminario. Por favor, utilízanos para predicar tu palabra hacia esas personas. Especialmente hoy, los salvos están ante ti. Por favor, enséñanos con tu palabra en este momento. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14, versículo 25. San Mateo capítulo 14, versículo 25. Esto es la historia de Pedro. Especialmente San Mateo capítulo 14, San Mateo capítulo 14 explica dos milagros hechos por Jesucristo. Lo primero es Jesucristo caminó sobre el agua. Por medio de este milagro, Él comprobó que eres Dios, ¿sí? Además, hay otro milagro, esto es así, que alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 peces, ¿sí? Por medio de esta comida, muchas personas comieron. Por medio de estos milagros, Jesucristo explicó quién es Él. Hoy vamos a aprender acerca de un milagro hecho por Dios. Esto es caminando sobre el agua. Vamos a aprender acerca de esto, ¿sí? 14 a 25, se lo leo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero el segundo Jesús le habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame.
el momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Por medio de este milagro, Jesucristo comprobó que Él era Dios, ¿sí? Por eso es muy importante aprender los milagros en la Biblia. Sí, como sabe, esta historia es muy famosa para nosotros. Si Jesucristo se anduvo sobre el mar. Todo esto es imposible. Por medio de este milagro podemos comprender que Jesús era Dios. Pero en este tiempo, Pedro siguió el paso de Jesucristo. Sí, como sabe, Pedro era un discípulo muy grande en la historia de la iglesia. Eres un discípulo muy bueno entre 12 discípulos de Jesucristo. Pero Pedro estaba muy débil. Por eso él rechazó a Jesucristo. Pero Jesús le dio otra oportunidad de seguir el paso de Jesús también. Aunque Pedro era muy débil físicamente, espiritualmente, sorprendentemente, él se convirtió en un buen discípulo ante los ojos de Dios, porque él fue amado por Dios, porque él si pudo seguir el paso de Jesucristo satisfactoriamente. Hay algunos secretos. Hay algunas características de Pedro. Como se saben, todos los salvos son muy débiles. Por eso a veces podemos caer. Se cometen muchos errores después de recibir salvación. Por nuestra debilidad podemos perder el ánimo, ¿sí? El ánimo de nuestro corazón, ¿sí? Lamentablemente podemos desanimarnos por nuestra debilidad. Todas las personas tienen sus debilidades. Por medio de esas cosas podemos desanimarnos. ¿Qué tal Pedro? Aunque él era muy débil, él siguió a Jesucristo por fin, ¿sí? Finalmente. Además, él fue utilizado por Dios finalmente. Sí, igualmente tenemos que imitar un ejemplo de pastor Pedro. Aunque él era muy débil, aunque él rechazó a Jesucristo 3 veces, él fue utilizado por Dios finalmente. Igualmente, por nuestra debilidad, a veces podemos caer, a veces podemos cometer los errores, pero por medio de imitar las imágenes de Pedro, nuestra vida cristiana puede tener éxito. Por eso vamos a aprender acerca de apóstol Pedro en este sermón. ¿Me explico bien? Sí. Porque apóstol Pedro fue usado por Dios, por Jesucristo, finalmente. Vamos a ver si hay algunas características que tenemos que aprender de la vida de Pedro. San Mateo capítulo 14, versículo 28. Se lo leo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Primero, Pedro tenía la fe acerca de Jesucristo. En ese tiempo, Pedro tenía muchas tribulaciones, muchos sufrimientos. Miren, versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas,
porque el viento era contrario. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Especialmente en ese tiempo, apóstol Pedro tenía muchos problemas, muchos sufrimientos. La Biblia dice 24, y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Especialmente en la barca, ellos estaban sufriendo mucho. Esto significa ellos tenían que las dificultades o los sufrimientos. En ese tiempo, apóstol Pedro buscó a Jesucristo. En vez de buscar otras maneras, si apóstol Pedro buscó Jesucristo, la mano de Jesucristo, porque él tenía la fe. Además, 25, más a la cuarta vigilia. Cuarta vigilia significa desde a las 3 hasta a las 6 a.m. ¿Sí? En este tiempo hizo mucho frío. Además, no hay la luz. Según la Biblia, la noche significa las dificultades o los sufrimientos. Cualquier manera, en este tiempo, cuando apóstol Pablo buscó Jesucristo, él estaba en muchos sufrimientos. En este tiempo, él buscó Jesucristo, porque él tenía la fe. En la tribulación, en los sufrimientos, nuestro corazón puede ser revelado. Cuando ustedes estén en las tribulaciones o muchas dificultades, usualmente, ¿qué ustedes buscarán? ¿La manera de este mundo o a Dios? Especialmente en los sufrimientos, nuestra fe puede ser aprobada, ¿sí? Por eso es muy importante tener la fe para seguir a Jesucristo, a Dios también. Después de salvación, casi todos los salvos tienen que sufrir muchos sufrimientos. Esto es natural. Automáticamente Dios nos permitió sufrir este mundo. Para predicar este evangelio tenemos que aguantar. Así, para servir otros hermanos, a Dios o a la iglesia tenemos que sufrir. Podemos presumir que la vida cristiana es como el sufrimiento, pero podemos aguantar. ¿Por qué? Jesucristo sufrió para limpiar todos nuestros pecados. Por su sufrimiento recibimos salvación. Por eso podemos pagar la gracia de Jesucristo por el resto de nuestra vida. ¿Cómo? Tenemos que sufrir para el nombre de Dios. Pero en el sufrimiento, nuestra fe puede ser aprobada. Hay algunas personas que pueden caer muy fácilmente en un sufrimiento muy pequeño. Pero hay otras personas que tienen la fe muy grande. Por la fe grande, ellos pueden aguantar, asustar, ¿sí? Ellos pueden asustar muchos sufrimientos, porque ellos tienen la fe, ¿sí? Sorprendentemente, apóstol Pedro se confió en Jesucristo en la tribulación, porque él tenía la fe. Vamos a buscar Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Génesis capítulo 22, Génesis. Génesis capítulo 22, versículo 1. En este capítulo es acerca de Abraham y su hijo Isaac. Dios le ordenó a que ofrece su hijo a Dios. Esto es un gran examen. Esto es una gran prueba, ¿sí? Prueba. Pero sorprendentemente, si Abraham aprobó esta prueba satisfactoriamente. Por eso, él se volvió un padre de la fe. Porque
Él sufrió muchas tentaciones, muchos sufrimientos. 22, versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1. Se lo leo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él les respondió, heme aquí. Para probar su fe, Dios le llamó. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Porque Dios le llamó para probar su fe. ¿Sí? Dios puede probar nuestra fe también. ¿Sí? Por medio de la tribulación, por medio de la tentación de este mundo. ¿Cuál tentación que Abraham recibió? Esto es ofrecer su unigénito Isaac. ¿Sí? Vamos a buscar capítulo 22. Versículo 2, 22, versículo 2, se lo leo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Sorprendentemente, él se fue ordenado por Dios para ofrecer su unigénito, su hijo. Pero sorprendentemente, él lo hizo. Él ofreció su hijo a Dios. Por eso, él aprobó una prueba de Dios. Por eso, su fe fue probado satisfactoriamente. Igualmente, Dios puede llamarlos para probar nuestra fe por medio de los sufrimientos. ¿Sí? En este mundo hay muchas tentaciones, hay los sufrimientos. Durante la tribulación, su fe puede ser aprobado, ¿sí? Probado, ¿sí? Probado. Por eso tenemos que adquirir la fe verdadera siempre, ¿sí? Especialmente en la tribulación, es muy importante pensar la fe. Tenemos que pensar en la promesa de Dios siempre, porque en la tribulación, en los sufrimientos, podemos caer, podemos perder nuestra fe de nuestro corazón. Vamos a buscar Génesis capítulo 22, versículo 17, 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. 17, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Después de aprobar un examen de Dios, sorprendentemente Dios le prometió otra bendición muy, muy grande. Por eso, después de esta prueba, la vida de Abraham cambiaba mucho, porque él tenía la fe. Por la fe, él venció la prueba de Dios. Las dificultades de su vida, la tentación también. Igualmente, tenemos que pensar las tentaciones o las dificultades por la fe. ¿Qué tal apóstol Pedro? Aunque él estaba en los sufrimientos, él venció todos los sufrimientos con la fe. La fe es muy importante pensar las dificultades de ese mundo. ¿Sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 18, en el primer lugar.
Salmos capítulo 18, versículo 29. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré en muros. Esto es la confesión de rey David. Rey David estaba rodeado por muchas tribulaciones, muchos enemigos también, pero él confió en Dios siempre, porque él tenía la fe. Con la fe podemos vencer todos los dificultades, todos los sufrimientos, todas las dificultades también en este mundo. ¿Qué tal rey David? Como sabe, rey David confió en la promesa de Dios siempre. Con la fe, él no cayó en su vida cristiana. Igualmente, para seguir a Jesucristo satisfactoriamente, la fe es esencial. Tener la fe es un requisito. 29, la Biblia dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Sorprendentemente, rey David que saltó muchos muros antes de su vida, ¿sí? Antes de su vida. Sí, ¿cómo sabe si rey Saúl trató de matar rey David? Además, rey David fue perseguido por su hijo también. Su vida no estaba bien físicamente, pero él tenía la fe. Por eso él venció todas las dificultades en su vida. ¿Sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 11. Versículo 1. Se lo leo. En Jehová he confiado, como decís a mi alma, que escapé al monte cual ave. Esto es una sugerencia de sus amigos o otras personas en su palacio. Rey David tenía muchos sufrimientos. En este tiempo, muchas personas le dijeron, usted puede utilizar sus ejércitos, usted puede utilizar sus riquezas para escapar a estas dificultades. Pero solamente él confió en la promesa. Él no fue comprometido con las cosas mundanas. Por eso, rey David puede ser una persona con la fe. Rey David puede ser dejado como una persona con la fe, de la fe, ¿sí? Igualmente, en la situación muy difícil, tenemos que confiar en Dios, ¿sí? Como rey David, como apóstol Pedro. Versículo 3. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Cuál es el fundamento que rey David confió? Esto es el fundamento de Dios. Esto es el fundamento de la palabra. Todos los fundamentos de este mundo pueden ser destruidos. Estas cosas no pueden permanecer siempre para siempre. Pero el fundamento, la fundación de Dios puede permanecer siempre para siempre. Por eso este fundamento es lo verdadero, ¿sí? Esto es sabio, confiar el fundamento de Dios. Esto es la promesa de Dios. Esto es las cosas invisibles. Estas cosas están en el cielo. ¿Qué tal la vida de apóstol Pedro? En los sufrimientos, él confió en Dios. Vamos a pensar en nuestra vida. Yo pienso que ustedes tienen muchos sufrimientos también en su corazón, en su vida. En sus sufrimientos, usualmente, ¿qué ustedes
confían en su pensamiento, su experiencia o dinero o en Dios. Tenemos que pensar. En vez de confiar en las cosas mundanas, es sabio confiar en Dios, porque este fundamento no puede desaparecer. Este fundamento puede permanecer siempre, ¿sí? Por eso tenemos que confiar en Dios. Esto es el fundamento que tenemos que confiar siempre para siempre, ¿sí? Vamos a buscar Santiago capítulo 1, Santiago. ¿Ustedes tienen muchas dificultades en su vida? Creo que sí, ¿sí? Para si paga la renta, los cuentas y otras cosas. Además, en su familia, ustedes tienen muchos problemas. Nadie puede ayudarles correctamente. Solamente Dios puede darlos sus manos todopoderosas. Por eso es muy, muy importante confiar en este fundamento. Esto es Dios. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Después de Hebreos, Santiago capítulo 1, versículo 2. Se lo leo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os haréis en diversas pruebas. Versículo 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 2. La Biblia dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os haréis en diversas pruebas. Porque podemos estar muy, muy gozosos en la tribulación. La Biblia dice, hay muchas pruebas. Por eso la Biblia dice, diversas pruebas. La Biblia dice, hay diversas pruebas en nuestra vida cristiana. Pero en este tiempo tenemos que ser gozosos. Tenemos que ser felices. ¿Por qué? Por medio de estas pruebas, podemos obtener las cosas muy, muy importantes. Por medio de esas cosas, las pruebas en nuestra vida, sorprendentemente, nuestra fe puede aumentar. ¿Qué tal la vida de Abraham? Abraham aprobó la prueba de Dios. Por eso, entonces, él recibió una bendición muy, muy grande. ¿Qué tal la vida de rey David? Él fue tentado por muchas pruebas, pero rey David aprobó estas pruebas también. Por eso él tenía la fe más grande, más fuerte. Igualmente, Dios puede probar nuestra fe. Por medio de esas cosas, podemos ser más gozosos, porque finalmente podemos adquirir la fe correcta, la fe fuerte. Con la fe más fuerte, podemos servir a Dios más y más. Por eso, según la Biblia, las pruebas están muy, muy buenas para nuestra fe. ¿Sí? Igualmente, apóstol Pedro tenía la fe. Por eso, él siguió a Jesucristo por fin. Además, él murió en la cruz también. ¿Quién? Apóstol Pedro. Porque él tenía la fe. A veces en las tribulaciones podemos caer, ¿sí? A veces. Por eso, para seguir a Jesucristo correctamente, tenemos que aumentar nuestra fe. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10.
3:10. ¿Cómo nuestra fe puede aumentar? Usualmente las personas quieren tener la fe más grande, más fuerte, pero este proceso no es fácil. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿Qué tal su fe? ¿Su fe es muy, muy grande o muy, muy pequeña? Vamos a pensar, ¿sí? ¿Quién puede obtener la fe más fuerte como la fe de Pedro? Sí, para obtener la fe más fuerte tenemos que sufrir. Sin sufrimiento nadie puede aumentar su fe. Por eso podemos ser muy, muy gozosos porque, en la tribulación. Porque por medio de las tribulaciones o los sufrimientos, Dios puede permitirnos aumentar nuestra fe. Por eso podemos ser muy, muy gozosos en la tribulación. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Se lo leo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto es la confesión del apóstol Pablo. Para experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo, él participó en el padecimiento de Jesucristo. El padecimiento significa ¿qué? Sufrimiento. Él sufrió mucho intencionalmente para experimentar Jesucristo en su vida. Por medio de experimentar el poder de Jesucristo, nuestra fe puede ser más grande. Para aumentar nuestra fe, Dios nos permitió sufrir este mundo. Por eso, en la tribulación, podemos ser gozosos. Podemos sonreírnos, ¿sí? Sonreírnos. Dios tiene un plan para nosotros. Por eso Dios nos permite sufrir de esa manera. Pastor, yo no tengo dinero para pagar renta. Hay el plan de Dios. Pastor, en mi familia hay muchos problemas. Podemos sonreírnos. Dios puede darnos la bendición. En la tribulación tenemos que aguantar. La paciencia es importante, ¿sí? Entonces, Dios puede aumentar nuestra fe finalmente. En vez de tenemos que confiar en Cristo, en Dios, como apóstol Pedro. En la barca, cuando apóstol Pedro tenía muchos sufrimientos, él confió en Jesucristo. Él llamó a Jesucristo. Por eso, él recibió la salvación. Además, él recibió la bendición de Jesucristo. Por eso, según la Biblia, el sufrimiento puede ser una oportunidad de experimentar la mano de Dios, ¿sí? Sin los sufrimientos, nadie puede comprender lo que Jesús dice. Lo que Jesús dice en la Biblia, ¿sí? Para aumentar nuestra fe, el sufrimiento es necesario. Vamos a buscar Cantares, capítulo 7, Cantares. ¿Ustedes saben dónde Cantares está? Cantares está ubicada después de Eclesiastes. Después de Eclesiastes hay Cantares. Cantares capítulo 7, versículo 11. Cantares capítulo 7, versículo 11. Especialmente este libro es el amor entre dos personas, una sulamita y rey Salomón. Rey Salomón es un representante de Dios. Si esta sulamita significa los salvos, los cristianos. Los salvos tienen que amar a Dios como
una solamita ama al rey Salomón siempre. ¿Sí? ¿Es correcto? Cantares capítulo 7, versículo 11. Esto es una sugerencia de una solamita. 7, 11, vamos a ver juntos, 1, 2, 3. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Esto es una sugerencia de la sulamita. Vayamos al campo, salgamos al campo para amar más, ¿sí? Para amar más, ¿sí? Sorprendentemente, para amar, para tener más comunión con el rey David, ella sí quiso salir al campo. Especialmente el campo, en la Biblia, el campo significa el lugar de sufrimiento, el lugar de sufrimiento. Especialmente en el campo no hay nada, ¿sí? No hay nada, no hay ninguna cosas. En el campo, las personas usualmente tienen que pensar acerca de Dios solamente. Por eso usualmente en la Biblia, las personas recibieron la palabra en el campo. Vamos a buscar San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 3, primeramente, 3, versículo 2. Especialmente en el campo, Jesucristo fue tentado. Jesucristo fue probado. Además, Juan el Bautista recibió la palabra en el campo también. Porque en el campo, él sufrió. Ellos sufrieron mucho, pero en el sufrimiento, Juan el Bautista recibió la palabra. Eso significa, sin los sufrimientos nadie puede reconocer el significado de la Biblia, ¿sí? Especialmente en los sufrimientos podemos confiar en Dios también. Por eso, el sufrimiento puede ser un maestro muy bueno para nosotros. Sin los sufrimientos, nadie puede aprender la voluntad de Dios correctamente. San Lucas capítulo 3, versículo 2, se lo leo. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Especialmente en el desierto, Juan el Bautista recibió la palabra, porque él estaba en el sufrimiento. El campo significa el sufrimiento. ¿Cómo podemos confiar en Dios? Especialmente en el sufrimiento. ¿Qué tal sufrimiento? Por eso, según la Biblia, sufrir en este mundo es una bendición. ¿Por qué? Por medio de los sufrimientos podemos aprender más y más acerca de Dios. Entonces, nuestra fe puede aumentar. Sin sufrimientos, nadie puede comprender acerca de Dios. Vamos a buscar Isaías capítulo 30. Capítulo 30, versículo 20. Isaías capítulo 30, versículo 20. Isaías capítulo 30, versículo 20, se lo leo. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. La Biblia dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia.
Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Especialmente en el sufrimiento podemos ver nuestros maestros. ¿Qué significa? El sufrimiento puede enseñarnos la voluntad de Dios siempre. Usualmente podemos comer el pan, ¿sí? Cada día, diariamente. Tenemos que tomar agua siempre. Eso significa hay muchos sufrimientos en nuestra vida, como comer el pan, como tomar el agua. Pero en los sufrimientos podemos aprender muchas cosas. Por eso los sufrimientos pueden ser un maestro para nuestra vida cristiana. Especialmente en los sufrimientos, nuestra fe puede ser aprobada. Por eso tenemos que aguantar. Versículo 18. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Para recibir la bendición, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que esperar su resultado finalmente. Porque Dios no nos permitió recibir la respuesta de nuestra oración inmediatamente. Por medio de la paciencia podemos aprender acerca de Dios. Porque el sufrimiento puede ser un maestro para nuestra vida. ¿Sí? Sin la paciencia, sin los sufrimientos, nadie puede aprender acerca de Dios verdaderamente. Por eso, para enseñarlos, Dios nos permitió sufrir en este mundo. ¿Qué tal la vida de apóstol Pedro? Él confió en Jesús cuando él estaba en los sufrimientos. Igualmente, es muy importante confiar en Dios siempre, especialmente en los sufrimientos. En vez de quedarse, los salvos tienen que confiar en Cristo. ¿Sí? Además, luego nuestra fe puede aumentar. Apóstol Pedro fue amado por Dios mucho porque él tenía la fe. ¿Qué significa tener la fe? Esto es confiar en Dios en los sufrimientos. Esto es la fe verdadera. ¿Sí? Especialmente en los sufrimientos tenemos que aprender, tenemos que comprender cómo confiar en la promesa de Dios. Porque esto es la fe. Vamos a regresar a San Mateo capítulo 14. ¿Ustedes tienen la fe como apóstol Pedro? Creo que sí. Así. Especialmente yo pienso que los hermanos latinos tienen muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas en su vida, muchos sufrimientos. Yo pienso que esto es una manera de la bendición. Pastor, si a mí no me gusta sufrir este mundo, a mí me gusta disfrutar las cosas más y más. No. En la Biblia, sufrimiento es una bendición. Por medio de los sufrimientos, nuestra vida puede cambiar. Podemos confiar en Dios más y más. Por eso, los sufrimientos o los padecimientos son la manera de la bendición. ¿Sí? Por medio de la fe podemos ver, es correcto, pastor, es correcto. Los padecimientos, los sufrimientos son los maestros. Podemos aprender muchas cosas por medio de esas cosas. Es correcto, ¿sí? Vamos a buscar San Mateo capítulo 14. Versículo 28. Versículo 28. Se lo leo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro era una persona de obediencia. Yo puedo así pedirles, por favor, caminen sobre el mar ahorita. ¿Ustedes pueden? Imposible. Todas las personas pueden ahogarse muy fácilmente, ¿sí? Según nuestro pensamiento, esas cosas parecen imposibles, pero sorprendentemente, apóstol Pedro obedeció a la palabra de Jesucristo sin pensar, inmediatamente, porque él era una persona de obediencia. Por eso, él fue amado por Dios, él fue usado por Dios en la Biblia muchas veces. Tenemos que obedecer a la palabra inmediatamente. Esto es la postura correcta. Pero lamentablemente muchas personas no pueden obedecer a la palabra porque ellos usualmente confían en sus pensamientos. Por eso ellos no pueden experimentar el milagro de Dios. ¿Qué tal la vida de apóstol Pedro? Él no pensaba acerca de sus planes o sus pensamientos o sus experiencias. Inmediatamente, cuando él escuchó la palabra de Jesucristo, él empezó a andar sobre el mar. ¿Sí? Todo parece imposible, pero él lo hizo porque él era las personas de la obediencia. Para ser usado por Dios, para seguir a Jesucristo, la obediencia es muy importante. Para obedecer bien es muy importante eliminar nuestros pensamientos, nuestra experiencia. ¿Quién puede recibir salvación fácilmente? Las personas que pueden abandonar sus pensamientos. Cuando ellos se pegan a sus pensamientos, ellos no podrán recibir salvación fácilmente. La salvación es muy fácil, ¿sí? Jesucristo murió en la cruz, Él quitó todos sus pecados con su sangre. Esto es la salvación, es muy fácil. Pero algunas personas pueden confiar en sus pensamientos. Pero esto no es correcto. Tenemos que hacer algo para recibir salvación. Tenemos que ofrecer la ofrenda, tenemos que orar siempre. Por medio de esas cosas podemos ir al cielo. Nuestros pecados pueden ser limpiados por medio de nuestras obras. ¿Es correcto? No. Según la Biblia, nuestros pecados pueden ser limpiados por la sangre de Jesucristo eternamente. Esto es lo que Jesucristo hizo para nosotros. Por medio de la fe podemos confiar en el poder de Dios. ¿Cómo recibimos salvación? Por medio de la Biblia. Cuando estudiamos, sorprendentemente, en vez de confiar en nuestro pensamiento, confiamos en la palabra. Por eso recibimos salvación. Además, después de la salvación, como ya expliqué, nuestros pensamientos pueden ser un muy gran obstáculo. ¿Sí? Por nuestro pensamiento, es muy difícil a veces obedecer a la palabra. Tenemos que responder a su mandamiento. Tenemos que responder a su orden inmediatamente, como apóstol Pedro. Además, podemos ser usados por Dios más y más por medio de nuestra obediencia. ¿Sí? ¿Me explico bien? ¿Es correcto? Sí. Vamos a buscar Génesis capítulo 34. ¿Quién puede obedecer inmediatamente? ¿Quién? ¿Quién puede hacerlo? ¿Sí? Según la Biblia, la obediencia es muy relevante con el amor. Con el amor. Yo puedo hacer una pregunta. ¿Sí? En miércoles yo sí pregunté la misma pregunta a algunas personas. Si las madres, ¿ustedes pueden morir para sus hijos? Creo que sí. A veces, justamente las madres pueden responder inmediatamente. Sí, yo puedo
dar mi vida para mis hijos. Ustedes, madres, sí, hermanas, ustedes pueden morir para sus esposos. No, no. Esto es la diferencia, ¿sí? Usualmente ustedes piensan, ¿por qué? Ustedes aman a sus hijos ustedes aman sus hijos más que sus esposos. Por eso ustedes pueden responder inmediatamente acerca de que esta pregunta hacia sus hijos. Yo puedo dormir, pero yo puedo morir, yo puedo dar mi vida para mis hijos. Sí, ¿por qué? Yo le amo, ¿sí? ¿Qué tal si la obediencia en Dios? Vamos a buscar Génesis capítulo 34. ¿Ustedes aman a Dios? ¿Sí? Usualmente las personas dicen, sí, creo que sí. Yo amo a Dios sobre todo. ¿Cómo ustedes pueden comprobar su fe? Por medio de la obediencia. Génesis capítulo 34. Sí, pastor, yo le amo a Dios mucho. Pero lamentablemente ellos no quieren obedecer a la palabra. Esto es diferente, ¿sí? Esto es un dilema. ¿Sí? No tiene sentido. Si amar significa obedecer. Esto es casi igual. Si Génesis capítulo 34, versículo 19. Se lo leo. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Esa persona le amó a la hija de Jacob. Por eso, inmediatamente él respondió a la petición de Jacob, porque él le amó a su hija. Sí, el amor puede cambiar nuestro corazón. Porque ustedes tratan de cambiar su vida por el amor de Jesucristo. Ustedes tratan de servir a Dios más y más. Esto es el poder de amor. Por medio del amor podemos obedecer a la palabra. ¿Sí? Apóstol Pedro obedeció a la palabra de Jesucristo inmediatamente, porque su amor era muy grande hacia Jesucristo. Igualmente, tenemos que obedecer a Dios, porque Él nos amó mucho, ¿sí? Él nos dio su vida. Vamos a buscar primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cuál es el amor? El amor significa guardar los mandamientos de Dios. Esto es la obediencia. Por medio de su obediencia, ustedes pueden comprobar su amor a Dios. ¿Es correcto? Sí, pastor, a mí no me gusta obedecer a la palabra, aunque yo reciba la salvación. ¿Es correcto? No, será imposible. ¿Sí? Las personas que aman a Dios pueden obedecer a la palabra. Esto es natural. ¿Sí? Automáticamente podemos obedecer.
¿Qué tal la vida de rey David? ¿Cómo sabe? Rey David había amado a Dios muchas veces, por eso él obedeció a la palabra inmediatamente. ¿Sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 119. ¿Usted sabe el significado del nombre rey David? El nombre David. El nombre David significa amor, ¿sí? En su vida, rey David sí, amaba a Dios siempre, ¿sí? Por eso él comprobó que él amó a Cristo, amó a Dios siempre. Salmos capítulo 119, versículo 60. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Sorprendentemente, rey David tenía prisa de obedecer a la palabra. ¿Por qué? Él amó a Dios mucho. Por eso, inmediatamente, sin tardar mucho tiempo, él hizo según los mandamientos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo ustedes pueden comprobar su amor a Cristo? ¿Cómo? Sí. El pastor, yo tengo el deseo de vivir para Dios, pero Dios no puede aceptar su deseo. En vez de aceptar su deseo, su comportamiento, su obediencia puede complacer a Dios. ¿Sí? Dios puede mirar nuestra obediencia en vez de su deseo. Pastor, a mí me gusta obedecer más y más, pero según mi situación, todo es imposible. Estas excusas no pueden estar correctas ante Dios, ¿sí? En vez de poner muchas excusas, tenemos que hacerlos. Esto es la manera de agradecer a Dios. ¿Quién comprendió nuestra situación correctamente? Dios sabe todo, ¿sí? Su situación es, ¿sí?, sabido por Dios, ¿sí?, comprendido por Dios, ¿sí? Por eso nadie puede engañar los ojos de Dios. En su situación, en las dificultades, cuando ustedes obedezcan a la palabra, Dios será muy feliz, ¿sí? Dios será muy gozoso, ¿sí? Por eso tenemos que obedecer a la palabra siempre en nuestra vida. ¿Es correcto? Esto es la manera de expresar nuestro amor a Dios. Vamos a buscar San Lucas capítulo 17. San Lucas. Si yo puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes aman a Dios? ¿Cómo ustedes pueden comprobar su amor? ¿Cómo? Como yo expliqué por medio de la obediencia. San Lucas capítulo 17. Versículo 7. San Lucas capítulo 17, versículo 7. San Lucas capítulo 17, versículo 7. Se lo leo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a mi mesa? 8. No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. 9. ¿Acaso
da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. 10. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Según la Biblia, somos los siervos inútiles. ¿Por qué? Recibimos gran amor. Todos los sueldos, sueldos ya fueron pagados por su sangre. Por su sangre recibimos salvación. Él pagó todos los pecados, por eso automáticamente podemos ir al cielo. Eso significa todos los sueldos ya fueron sueldos, ¿sí? Deuda. Todas las deudas ya fueron pagadas por medio de la sangre, ¿sí? Por eso nadie puede pedir otras cosas de Dios, porque Dios nos dio su vida. Para pagar la deuda de nuestros pecados, Él pagó. Él murió. Por eso tenemos que le pagar la gracia por el resto de nuestra vida. Por eso somos los siervos inútiles. Dios puede utilizarnos según sus deseos, porque todas las deudas ya fueron pagadas por la sangre de Jesús. Para que somos usados por Dios más y más, tenemos que estar preparados. ¿Cuál preparación tenemos que hacer? Tenemos que estar preparados para obedecer a la palabra. ¿Sí? Cualquier órdenes que Dios nos diga, tenemos que estar preparados para seguir, para obedecer. ¿Sí? Esto es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Oh, no, Dios, yo estoy muy ocupado. Oh, no. Oh, sí, yo tengo que ahorrar mi dinero para así pagar mi renta. Oh, no, yo no tengo tiempo. No. Esa postura no está correcta, ¿sí? Tenemos que estar preparados para obedecer, porque somos los siervos inútiles. Tenemos que recordar este hecho. ¿Sí? Vamos a regresar a Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14. Aunque apóstol Pedro tenía muchas debilidades, él fue usado por Jesucristo. Además, él fue amado por Jesús también. ¿Por qué? Primero, como yo expliqué, él tenía la fe. Por la fe, él fue amado, él fue usado por Dios. Además, él era muy obediente. Por la postura de obediencia, él fue usado, él fue amado por Jesucristo. ¿Sí? Aunque él tenía muchas debilidades. Él tenía muchas desventajas. Igualmente, ustedes pueden ser usados, ustedes pueden ser amados por Dios más y más. Primeramente, tenemos que obtener la fe. En vez de confiar en otras cosas, tenemos que confiar en la promesa, la Biblia. Además, tenemos que estar preparados para obedecer. Entonces, Dios puede utilizarnos según su deseo. Además, San Mateo capítulo 14, versículo 20 y 29. 14, 29. Versículo 30. Se lo leo. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Especialmente
Pedro era una persona de la oración. Cuando él tenía un problema, él oró, él gritó a Jesús, él buscó la ayuda de Jesucristo, ¿sí? Igualmente, tenemos que confiar en Dios por medio de la oración. Él buscó a Jesús, ¿sí? Igualmente tenemos que buscar a Dios siempre. ¿Cómo? Esto es la oración. Especialmente en las tribulaciones, en los sufrimientos, vamos a orar más y más. En vez de preocuparse, en vez de pensar, en vez de obtener afanes en nuestro corazón, ¿sí? ¿Es correcto? Sí. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 20. Esto es la oración de Josabad, rey Josabad. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Esta oración muy famosa, tenemos que imitar la misma oración en los sufrimientos de nuestra vida. Sí, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Rey Josabad tenía muchos sufrimientos, muchos problemas. Él no pudo resolver todos los sufrimientos por sí mismo. Entonces, él empezó a mirar a Dios de todo su corazón, ¿sí? Porque él no pudo recibir otra ayuda de este mundo. Igualmente, en nuestra vida hay la misma situación. Hay muchos muros, ¿sí? En nuestra vida. Hay muchos obstáculos. En este tiempo tenemos que aprender cómo confiar en Dios. Esto es la oración. En vez de preocuparse, los salvos tienen que orar. Porque la oración es una manera muy fuerte para abrir a la bodega de Dios, ¿sí? Dios tiene todo. Por medio de la oración, podemos abrir la bodega de Dios. La oración es como la llave, ¿sí? Para abrir la bodega de tesoro, ¿sí? Tesoro en Cristo. ¿Quién puede hacer todo? Dios. No está bien confiar en las personas, las manos de los hombres. Disculpa por decir, hace algunos días yo salí a la calle para evangelizar con un hermano. Especialmente yo traté de evangelizar en la calle. Ellos me dieron, pastor, pastor, dime, por favor, dime, dinero, ¿sí? Dame, dinero, pero no dame, dinero. En vez de la palabra, yo necesito dinero, dame, dinero. Yo le di un consejo. En vez de confiar a mí, por favor, confíen en Dios, ¿sí? Confíe en Dios, ¿sí? Eso es su postura correcta. Y podemos darles la bendición espiritual, pero no podemos darles la bendición física. Jesucristo vino a este mundo para darnos la bendición espiritual, ¿sí?
Igualmente, a los salvos tienen que comprender cómo confiar en Dios. Esto es la oración. Cuando ustedes tengan los suplimientos, por favor, oren más y más. Además, la paz de Dios puede venir de ¿dónde? Arriba. Además, Dios puede resolver todos sus suplimientos, todas las problemas en su vida también. ¿Sí? No está bien confiar en los hombres. Vamos a buscar Salmos capítulo 130. Ciento 146, versículo 3. Versículo 3. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Nadie puede ayudarlos verdaderamente. ¿Quién puede darnos la ayuda verdadera? Esto es de Dios. ¿Cómo podemos recibir la ayuda? Por medio de la oración. En el sufrimiento, Pedro gritó a Jesús: ¡Sálvame, sálvame! ¿Quién puede salvarnos? Jesucristo, Dios. Dios es todopoderoso. ¿Sí? Esto es muy necio, confiar en nuestro pensamiento o la habilidad, el poder de otros hombres. En vez de esto, tenemos que confiar en el poder de Dios. Por medio de la oración, Dios puede darnos todo. Dios está preparado de darnos todas las cosas. ¿Sí? Vamos a buscar Santiago, versículo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sí? Nuestra oración puede ser respondida por Dios. Sin la oración,
los salvos no pueden recibir nada de Dios. Para recibir más, tenemos que orar. Por medio de oración, podemos recibir muchas cosas de Dios. Como yo expliqué, la oración es un llave, ¿sí? Para abrir la bodega de Dios. En la bodega de Dios hay todas las cosas. En vez de confiar en los hombres, tenemos que abrir la bodega de tesoro de Dios, ¿sí? Como lo que el apóstol Pedro hizo. Tenemos que imitar a su ejemplo. Vamos a buscar Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 1. Se lo leo. 33, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: en este tiempo Jeremías estaba en el cárcel. Eso significa su situación no estaba bien, ¿sí? Hubo el sufrimiento. Para predicar, lamentablemente, él era confinado, ¿sí? En el cárcel. Pero en ese tiempo, él no perdió su ánimo, su corazón ante Dios. Él no se desanimado en esa situación, ¿sí? ¿Es correcto? Él no se desanimó en esa situación. Versículo 2, se lo leo. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es tu nombre. 3, vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es la petición de Jehová. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aunque él estaba en la situación muy difíciles, él oraba a Dios. Además, él recibió la bendición muy grande. Versículo 2, la Biblia dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es tu nombre. Antes de orar, él comprendió, él se dio de cuenta de quién es Jesús. ¿Quién es Dios? Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo. Sea la luz, fue la luz, ¿sí? Igualmente, por medio de su palabra, Dios puede hacer todas las cosas. Por eso, en vez de confiar las cosas mundanas, Jeremías confió en Dios, ¿sí? Jeremías confió en Dios por medio de la oración. Tenemos que clamar a Dios igualmente. Tenemos que orar más en vez de preocuparnos, en vez de tener afanes en nuestro corazón. Esto es la manera de recibir el amor. Esto es la manera de recibir la bendición de Dios. ¿Qué tal la vida de apóstol Pedro? Él era muy débil. Él tenía muchas desventajas. Por eso él rechazó a Jesús 3 veces en su vida. Pero, sorprendentemente, él amó a Dios mucho. Por eso él obedeció a la palabra. Además, él oraba siempre. Por eso él fue amado. Él recibió la bendición verdadera de Dios. ¿Sí? Igualmente tenemos que ser una persona. Tenemos que ser las personas que oran más seguido. Por medio de la oración podemos recibir muchas cosas de Dios. Vamos a buscar San Mateo capítulo 14.
San Mateo capítulo 14. San Mateo. San Mateo capítulo 14, versículo 27. Se los leo desde versículo 27 hasta 33. Se los leo. Pero en seguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hoy aprendimos acerca de apóstol Pedro. Aunque él era muy débil, él fue usado como un discípulo muy bueno en la historia de la iglesia, ¿sí? Cómo él fue usado, cómo él fue amado por Dios. Sí, aprendimos 3 razones. En el primer lugar, él tenía la fe. Aún en la situación muy difícil, en el sufrimiento, él confió en Cristo siempre. Por eso, él fue usado por Dios. El segundo es, él era una persona de la obediencia. Él era muy obediente. Inmediatamente él respondió a la palabra, el mandamiento de Dios. Por eso él recibió la bendición. Finalmente, él era la persona de la oración. Siempre él oró a Dios. Por eso él recibió muchas cosas de Dios. Tenemos que seguir estos ejemplos en nuestra vida para ser usado por Dios. Especialmente diciembre 14, ¿sí? 14, habrá el seminario de la Biblia en español. Vamos a orar juntos para invitar más y más. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas manos tienen ustedes? ¿Cuántas manos? 2, ¿sí? ¿Cuántos dedos tienen ustedes? Dedos. 10, ¿sí? Eso significa que ustedes tienen que hablar acerca de la Biblia, acerca del seminario, más de 10 veces. Además, ustedes tienen que traer más de 2 personas con sus manos, ¿sí? Por eso tenemos que glorificar el nombre de Dios por el resto de nuestra vida. Hay muchas almas perdidas. Ellos no saben, ellos no conocen a Cristo, la salvación correctamente. Tenemos que evangelizar más duro. Esto es nuestro deber. Vamos a orar juntos para terminar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias. Por medio de la vida de Pedro aprendimos acerca de la postura correcta como los salvos. Tenemos que obtener la fe. Por medio de la fe podemos agradar a ti. Por favor, ayúdanos para aumentar nuestra fe. Aunque tengamos muchos sufrimientos, por favor, ayúdanos para aguantar en el sufrimiento. Por favor, ayúdanos para orar más seguido para tu trabajo, tu obra. Especialmente desde diciembre a 14 abre el seminario. Por favor, mándanos a más almas perdidas para tu gloria. Confiamos en ti, oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.